En comunicación telefónica vía Skype, en verdad es comunicación vía Skype, con Carlos Páez, sobreviviente de la tragedia de los Andes. Recién lo saludábamos antes de ir a la pausa. Carlos, muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Me imagino... Un gusto hablar con ustedes. Me imagino, Carlos, para usted esta clase de noticias, este tipo de acontecimientos periodísticos deben tener un espacio muy especial en su corazón, debe repercutir de una manera muy especial, muy singular. Sin duda, yo me levanté temprano, escuché las noticias temprano, 5:15 de la mañana, y realmente son cosas que te recuerdan claramente lo que uno vivió, ¿viste? Y sobre todo saber de que hay sobrevivientes, que bueno, que es el papel que me tocó a mí en la historia nuestra. Realmente es un episodio muy doloroso para las familiares. Digo, yo infelizmente yo esta parte yo estaba del lado de los que caímos en el avión, y como tuvimos 70 días no fue una cosa inmediata. Yo no supe cómo lo que sufrieron mis padres o lo que sufrieron mis familias, pero sin duda lo veo ahora en otros casos, que el dolor que ellos tienen. Recién mencionaba, Carlos, ¿cómo le va? Soy Guillermo Favale. ¿Cómo está, Guillermo? A mí me tocó ser un sobreviviente. ¿Cómo es ser un sobreviviente? Mirá, hay sobrevivientes, en el caso nuestro soy un sobreviviente con algún agregado, porque digo, en la historia nuestra nos convirtió, además de sobrevivientes, en súper famosos, ¿viste? Sin querer serlo, porque fue la gente que nos convirtió en famosos. Digo, claro, nos tocó vivir, permanecer 70 días en las condiciones infrahumanas más brutales, y bueno, de ahí, ¿viste? Surgieron 23 libros, 3 películas, 9 documentales que hicieron de esa historia la historia más increíble de supervivencia, pero lo importante es que fue protagonizada por gente del común. Eso es lo que más yo siempre subrayo, digo, que éramos gente común que nos tocó vivir esta historia, porque diferente es un tipo que escala el Everest, que es un tipo, un superdotado, bueno, no, pero esta es una historia que te puede haber pasado a ti, o a Melina, lo que sea. Digo, me parece que es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. Carlos, recién cuando usted nos mencionaba que se levantó muy temprano y que es la primera noticia prácticamente que escuchó, cómo esto lo había repercutido en lo personal, con la historia que usted tiene, con la que seguramente se acuesta todas las noches con alguna imagen de aquellas, ¿cuál fue la primera de esas imágenes que se le vino a la cabeza, que le pasó por el corazón cuando escuchó y pudo dimensionar lo que estaba pasando allí en Colombia? Mirá, en realidad imágenes no, la primera cosa que me preocupó es si había sobrevivientes, y si había sobrevivientes, qué era lo que habían vivido ellos en el momento del accidente, cosa que todavía no lo supe porque creo que no están es una de las cosas que quiero saber por una cuestión de curiosidad para tratar de comparar con lo que yo mismo viví. Sí. Evidentemente de la historia nuestra, yo tengo permanentemente, digo, tú sabes, yo me dedico a las conferencias, sobre todo para empresas y todo eso, o sea que la estoy reviviendo la historia casi permanentemente. Te diría que el año pasado di 100 conferencias, 102 conferencias en todo el año, entonces es algo que lo vengo viviendo todo el tiempo. Pero lo que yo más quería saber y lo que quiero saber es el testimonio de los que sobrevivieron a la tragedia. ¿Y cómo es esos minutos posteriores de confusión hasta poder dimensionar en el cuerpo que uno ha sido sobreviviente de un accidente aéreo del que justamente hay muy pocas personas que pueden levantarse y contarlo, y por ejemplo estar sentados ahora allí del otro lado del río hablando con nosotros vía Skype sobre esto? ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno se sube a un avión, todos cuando nos subimos al avión pensamos que el avión se puede caer. Cuando el avión se cae, a uno le cuesta darse cuenta de que es a uno que le está pasando. Es como que decís, estoy viviendo una pesadilla, ¿cuándo me voy a despertar de esto? Porque no es, digo, es una cosa tan lejana que te pueda pasar un accidente de avión. Sin embargo, cuando pasa un accidente, que en realidad de la cantidad de aviones que vuelan permanentemente y todo eso, los accidentes que hay son mínimos. Sí, digo, ínfima. Más la posibilidad, al revés, es como ganarse la lotería, ¿no? Pero al revés. Pero es muy aparatoso cuando cae un avión, digo, y me imagino, yo hoy estaba pensando, ¿por qué se caen los equipos de fútbol o de rugby? Y después se está empezando al revés. Claro. Seguramente los accidentes se hacen famosos porque se cayeron equipos de fútbol. También se caen aviones de línea, naturalmente. Pero bueno, en general es lo que pasa y es de lo que hablamos, porque digo, evidentemente, fíjate que seguramente en la Argentina, en el día de hoy, seguramente capaz que mueren la misma cantidad de personas en accidentes de auto. Y sin embargo, hablamos del tema del avión que cayó,
con todos sus familiares, porque es muy aparatosa la noticia y muy vos te das cuenta de todas las historias de cómo se le cambió, cómo le cambiaron el destino a la gente, el chico que le habían avisado que iba a ser padre, todo lo que pasó con el chico que no pudo viajar porque no tenía pasaporte. En nuestro avión también pasó lo mismo. Yo tuve un amigo mío que se durmió porque se había emborrachado el día anterior y se salvó de la tragedia de los Andes. Lo salvó la borrachera. Lo salvó la borrachera, y otro porque se perdió la plata en el casino la noche anterior, o sea que y otro se salvó porque tenía el cinturón puesto y otro porque no lo tenía, o sea, pasan una cantidad de cosas. Yo mismo me salvé porque cambié el asiento con un amigo mío un minuto antes del accidente, o sea que una cantidad de cosas, de casualidades que pasan, que uno realmente toma conciencia en los momentos cuando las cosas pasan. El caso de ustedes tuvo de distintivo que hubo que sobrevivir y que hubo que sobrevivir mucho tiempo y que ustedes fueron grandes protagonistas de esa supervivencia, lo que los volvió seres humanos míticos, ¿no? Además usted ha dado cientos de conferencias, ha contado esta historia en 1000 oportunidades. Es más, le digo, alguna vez tuve la oportunidad de escuchar algunas, sin que usted sepa que yo estaba allí. Y es una experiencia realmente extraordinaria. Ahora, ¿qué pasa con lo que era el deporte? Digamos, a mí lo que me impresiona en estas horas, más allá de, obviamente, lo impactante de la tragedia y de las vidas personales, es qué pasa con lo que ustedes fueron a representar, esa camiseta que llevaban, ese club, ese equipo. ¿Qué pasa con eso una vez que desaparecen? La gente sobredimensiona mucho las cosas. En realidad éramos un equipo de exalumnos de colegio, no era ni siquiera ni un club. Que era una copa importante. Digo, nosotros se mantiene la Copa de la Amistad a lo largo del tiempo porque, bueno, se hizo tradición y ahora ya juegan una cantidad de gente. El 12 de octubre van al hockey, con una cantidad de deportes se juegan entre los colegios, pero no era una fecha importante para nosotros, era simplemente un intercambio que teníamos con los chilenos, como lo tuvimos con Argentina, lo tuvimos con Brasil, digo. Yo creo que la gente dimensionó más. La gente se cree que éramos un equipo de rugby de primera división y no éramos para nada. Éramos chicos del colegio, recién egresados. Yo tenía 18 años. A ver si me entendés. Yo tenía niñera en esa época. Porque veas el personaje. Ni siquiera Boy Scout había sido. No sabía lo que era el frío. Yo desayuno en la cama, para que veas. Claro. El contraste que en cuestión de horas tuviste que vivir, Carlos, y perdón que te tutee, en pocas horas te tuviste que convertir en un hombre. En minutos viví la tragedia más espantosa con 29 muertos alrededor. Yo estaba sin mi mamá, sin mi papá y sin mi niñera, a ver si me entendés el tema. Cuando veas al chico, a tu sobrino de 18 o a tu hijo de 18, te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy hablando, porque es una edad que la gente no sabe ni para dónde ir. Entonces, de pronto nos convertimos en unos personajes. Muchos de nosotros nunca habíamos visto un muerto en la vida, o sea que para que vean lo que es, cómo te cambia la vida de golpe, ¿no? Carlos, recién nosotros hablábamos con dos pilotos muy experimentados que, bueno, estábamos un poco desde distintas perspectivas tratando de pensar qué es lo que pudo haber pasado y en eso también compartíamos imágenes de este muchacho que se acababa de enterar que iba a ser padre, que luego supimos falleció en este trágico accidente y tantas otras microhistorias que uno va conociendo a medida que se va profundizando en quienes protagonizan esta noticia. ¿Da culpa ser un sobreviviente? ¿Uno tiene sentimientos de remordimiento? De pensar por qué uno vivió y el que estaba al lado mío, al que le cambié el asiento, no? No te quepa la menor duda. Yo creo que la primera cosa que tenés que afrontar en la vida es justamente el por qué vos estás vivo y por qué otros no. ¿Cuál es tu misión en la vida? Digo, porque ¿por qué me dejó el de arriba, me dejó vivo? Y bueno, pero es una cosa que con el tiempo, en el proceso de la vida y con terapia y con todo eso, te das cuenta que en realidad no tiene que ser un proceso culposo. Me tocó vivir lo que me tocó vivir y tengo que ser la mejor persona que yo pueda ser. Esa es la conclusión que yo llegué. Y cuando me liberé de esa mochila, como por arte de magia, me empezaron a llamar las empresas de todos lados del mundo a compartir la historia, porque es una historia que la quieren las empresas, sobre todo para cierres de sus convenciones y de sus congresos, porque es una historia que no solamente queda para la empresa, sino que se la llevan para la casa, porque es una cosa que te toca el corazón. Sí. Digo, te toca el corazón esta historia y te toca el corazón también la historia que se está viviendo en este momento con el caso del accidente Digo, son historias que por eso está conmovido el país entero, están todos los canales y lo único que están transmitiendo es ese tema, porque es algo que te pega el corazón. Carlos, lo que está clarísimo, más allá de cómo, esto se sabrá con el tiempo, es que a partir de este momento todo cambia, para todos aquellos que tenían algo que ver con el chapecoense, ¿no? No te quepa la menor duda, pero también cambian
no solamente la historia nuestra nos cambió a nosotros, sino que también cambió en alrededor. No es por casualidad. Yo recibo miles de mails por día. A la página mía me escriben gente que quiere comparar sus dolores con los dolores de uno, que te hacen una especie de terapia, porque realmente es una historia, cuando vos ves la capacidad del ser humano de poder sobrevivir a estas circunstancias, entonces lo puedes usar también como un parámetro para tu vida. Digo, que eso está bueno, está bueno eso, de alguna manera que sirva para algo, toda esa historia. Lo que pasa que el contraste, recién lo hablábamos un poco fuera de cámara con Guille y también con el gringo que está aquí con nosotros, el contraste que significa que este acontecimiento ya de por sí trágico sea protagonizado por deportistas vinculados a la vida, a la garra, a la voluntad de querer superarse, hace que esto se vuelva todavía más dramático, todavía más doloroso. Claro, pero ya empiezan a aparecer historias maravillosas de todo esto. Fíjate vos que el equipo contrario acaba me estaba entrevistando en la cadena Caracol de Colombia, y acaba de aparecer el equipo contrario pidiendo que por favor el título se lo den al Chapecoense, que me parece un acto de humildad y de grandeza nunca jamás visto. Entonces me parece cosas maravillosas. Dentro del dolor que se está viviendo, ¿no? Sí, ¿Sí me entendés? Yo trato de buscar lo positivo dentro de lo negativo, porque realmente creo que de la vida se trata de tratar de verlas en positivo. Yo por lo menos como personaje, si recordás la película La vida es bella, yo era un poco ese personaje, en la cordillera y después en la vida, tratando de ver lo positivo dentro de lo negativo, Y es difícil, Y es difícil con este panorama, es difícil tener ese pensamiento, pero bueno, evidentemente has trabajado mucho con ese objetivo y lo lográs con mayor facilidad que otros. Es difícil, pero ¿sabes qué? Es lo que yo más aporté en la historia de los Andes, es esa parte positiva, esa parte quizás inconsciente, para poder salir adelante, porque es necesario, ese tipo de personajes son necesarios en historias como esta. Que tratan de ver la cosa con otro color, con otro color, porque si nos quedamos sumergidos en la tragedia es un drama la vida, Entonces, creo que donde vos veas el personaje mío, verás que siempre está por el lado del humor y por el lado de la buena noticia, del lado del color, que es un poco una cosa que heredo de mi padre, que bueno, que es un tipo optimista por naturaleza. De todas maneras, qué experiencia, ¿no? La vida seguramente te hubiera deparado otras cosas, otros caminos, otro destino, otra manera de pensar, pero eso cambió abruptamente y te convirtió en este hombre, en el que cuenta su historia, da conferencias y resulta ser muy positivo para todos, ¿no? Exactamente, pero bueno, hay que tratar de ver de vuelta la cosa positiva dentro de lo negativo. Yo sé que es mucho dolor, quiero transmitir mis condolencias a todas las familias de los que están involucrados en este tema y a su gente, a sus amigos, porque realmente es mucho dolor. Toda la ilusión que esos chicos tenían para la vida, que se corte de repente de un plumazo porque el de arriba decidió cambiarnos el guión, y bueno, pero hay que seguir peleando. La verdad que la vida no es que te digan, mira, la vida se terminó, la vida se cortó, o este es un capítulo permanente que tenemos que vivir, la novela de la vida. Sí. Yo me quedé intrigada en esa transición que vos mismo contás, cuando llevabas esa mochila pesada que significaba el haberte convertido en un sobreviviente, hasta que de pronto vos dijiste, como por arte de magia, me imagino que más bien no por arte de magia, sino como resultado de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, pudiste liberarte de esa sensación sobre la que pesaba, lo caía sobre tus hombros, y empezaste a ser otro Carlos y a poder ver esto en una perspectiva distinta. Solo si pudieras ponerte en el lugar de estos pocos chicos que sobrevivieron a este accidente, ¿por dónde se empieza? ¿Qué se les dice? ¿Cómo se los contiene? ¿Cómo se piensa en un mañana? Te juro que me encantaría hablar con ellos porque van a vivir. Lo que pasa es que en el caso de nuestra historia, fue una historia que terminó con mucho glamour, es una historia que tiene mucho Hollywood, tiene mucho John Malkovich, es el que me representa a mí, tenés Hollywood, películas, Spielberg, tenés toda una parafernalia monumental que tiene la historia nuestra, que hace que el drama sea menos drama y que sea más por el lado del celebrity. A veces cuando me llaman de México para contratarme una conferencia y los atiendo yo por teléfono, no pueden creer que yo los atienda, pues se creen que somos intocables, pero no es así, Entonces, la historia nuestra es una historia que tiene mucho atrás, muchos libros, 23 libros, 9 documentales, es una bestia, es una historia que sigue, que ahora inclusive Bayona está haciendo una nueva película sobre la historia nuestra, o sea,
Es una historia que no para con el tiempo. Y quizás porque de lo que se trata es de ver los recursos que el ser humano tiene para salir adelante. Y es un poco lo que nosotros utilizamos en la cordillera y después en la vida también, y lo que fue el trabajo en equipo, porque nosotros nos mantuvimos en equipo, por eso la historia nuestra sigue siendo tan sólida, a pesar de que tenemos una interna complicada, pero es una historia que siempre todo se decide por mayoría, todo se decide como en aquel momento, que bueno, que de alguna manera ha sido ejemplar en ese sentido. Cosa que hay otras historias que se diluyen, cuando se rompen los equipos se diluyen, y bueno, a nosotros nos tocó vivir esta historia. Yo soy orgulloso de la historia que me tocó vivir, con mucho dolor también, porque yo perdí mis dos mejores amigos, los perdí en los Andes, pero bueno, después hay que seguir para adelante. ¿De qué vale de que yo me quede lamentando por lo que viví? Tengo que ver lo que pasará, tratar de vivir el presente con la máxima pasión para poder generar un buen futuro. Y yo creo que de lo que se trata de ser buena persona y nada más que eso. Estoy seguro que algo te pasó cuando viste el fuselaje apoyado sobre esa ladera, porque también estoy seguro que encontraste algún paralelo con el otro fuselaje que volviste a ver. Honestamente, ¿no? Sí, hoy me tenés toda la razón. Lo primero que miré fue el fuselaje y dije, qué lástima que no está un poquito más armado que el nuestro. Porque el nuestro había quedado un poco más armado que ese, Realmente me pareció desastroso como quedó ese fuselaje, pero fue lo primero que miré, así que tenés toda la razón. Tal cual, Como a veces solamente en una captura, en una imagen, te van miles y miles de pensamientos, ¿no? Se ve, Guillermo, que sos un gran observador, pero realmente fue lo que miré, así que... Es más, quiero ver otra foto porque ya tengo la ansiedad, pero bueno. Bueno, seguramente, y dadas las circunstancias, siendo todos sudamericanos, en algún momento seguramente te van a convocar para que charles con esos sobrevivientes y en el rearmado de Chapecó, porque la verdad es que la ciudad se va a tener que rearmar después de la muerte de estos muchachos que no son solamente los futbolistas del Chapecó, sino que venían siendo el orgullo de la ciudad, ¿no? Hay una cantidad de periodistas también, a mí, te juro, me encantaría poder conversar con ellos con el tiempo, naturalmente, como me tocó conversar con los mineros de Chile, como me toca conversar con todos los que me encuentro permanentemente en las conferencias, porque en los congresos están todos, está desde Nadia Comaneci hasta que sobrevivió, o el parapléjico, en fin, están todos. Entonces seguramente me los voy a cruzar, y bueno, trataré de aportar lo más positivo que pueda, tratando de ver la cosa en positivo. Es un poco de lo que se trata. Tengo la última, Carlos, perdón. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás cuando te tenés que subir un avión para dar alguna de estas charlas, de estas conferencias? ¿En qué pensás? Mira, honestamente ya no pienso nada. Tengo 6 millones de millas en American Airlines, o sea que imagínate lo que es la paradoja de un accidente a convertirse en el que más vuela. Realmente lo que quiero es que llegar rápido, porque la ansiedad es lo que me mata a mí, pero no le tengo miedo al avión. Lo que hago es dormirme en el avión, no le tengo miedo, no, de hecho estoy acá vivo gracias al avión, o sea que el avión es un gran medio. Es la pregunta que más me hacen después de una conferencia, más allá de preguntarme por trabajo en equipo, por liderazgo, por no todo. Fui muy original, perdón, pero se me cortó justo. Si le tengo miedo al avión, pero es verdad, sí. Y bueno, las compañías de avión deberían pagarme para llevarme arriba, porque 2 veces no te va a pasar. ¿Y la gente qué te dice cuando te ve en el avión y te reconoce? Y mucha gente me agradece, te juro, mucha gente me agradece. Me acuerdo una vez, había un avión, he hecho un cuento que yo hago siempre, un avión de Aerolíneas Argentinas, veníamos de Buenos Aires y pasó un episodio de que habían embarcado la valija y no se había embarcado el pasajero, ese tipo de episodios, y no salía el avión, estaba con las puertas cerradas, motores prendidos y no se movía, y tampoco anunciaba el comandante que era lo que estaba pasando. Entonces, cuando pasan esas cosas, los pasajeros empiezan como a hacerse amigos entre ellos. Sí. Debe ser un problema climático. El otro decía, no, para mí es un problema mecánico. No olvides jamás, adelante mío 2 asientos, venía una señora gorda, enormemente grande, y se da vuelta con una cara de mala onda, y me dice, tenía que venir usted para que pase algo con el avión. No. Te lo juro. Y yo la miré con una sonrisa enorme y le digo, señora, lo mejor que le puede pasar a usted es que yo venga en este avión, porque por cálculo de posibilidades este avión no se va a caer, y si se cae yo sé cómo se hace para salir de acá. Gran respuesta. Pero bueno, son esas cosas que te pasan, esas son las cosas que te pasan por ser conocido, pues la gente se da cuenta enseguida quién sos, pero también mucha gente viene y te dice, gracias Carlitos porque venís en este vuelo, porque a mí no me va a pasar nada, también pasa. Sí, sos como un santo protector. Y sí, sería bueno que las compañías me pagaran el pasaje, pero bueno. La verdad, sería muy oportuno hacer el pedido a través de C5N para eso. Carlos, gracias por este contacto con nosotros. Chicos, un placer enorme. Abrazo grande.
tengo mi página web, carlitospaez.com, digo, cualquier pregunta me la hacen, que yo encantado les contesto. Muy bien, señor, gracias. Le mando un abrazo y de verdad mis condolencias a los familiares de esta tragedia. Seguro.